Gracias, señora presidenta. Señor presidente, he escuchado con mucha atención los planteamientos de su comparecencia y yo creo que ha sido una decisión muy acertada comparecer ante un problema que yo he calificado ya el mismo jueves de catastrófico. Pero algunas de las cuestiones a las que usted se ha referido a mí me parecen bastante razonables. Y la señora Luquín ha avanzado algo importante. Hay un extraordinario paralelismo con el impacto que tenía la decisión de Magna de comprar Opel y destinar toda la producción a Europa del Este con la entrada de los rusos, de Sberbank, y lo que hoy tenemos sobre la mesa, que es la decisión que se toma desde Italia de castigar otra vez a la España vacía, Compostilla, Teruel y hacer inversiones en el litoral, todas las centrales, y esa es una decisión que desde luego nosotros condenamos, porque yo creo que no es justo, y he dicho muchas veces, y tengo la suerte desde el año 1987 de seguir en unas funciones u otras los avatares de lo que ha pasado con la minería y con las centrales en Aragón. Hemos cerrado Escucha y se llevaron inversiones, Casting Ross, Fertinagro. Se cerró Escatrón y vinieron los ciclos combinados con acuerdos con los sindicatos, pero el tema de cerrar la térmica de Andorra trasciende a lo que era el impacto que podía suponer Escatrón o, en este caso, como digo, también Endesa. Y me quedo con la parte positiva del discurso. El Partido Aragonés y este portavoz no se resigna a aceptar el cierre de la térmica. Nosotros no nos resignamos. Ni Europa, que por eso ha pasado lo del Brexit, ni Europa ni quien sea. No nos resignamos a cerrar la térmica, porque no hay motivos para cerrar la térmica. No hay motivos razonables. Y el primero sería, si la inversión de 190 millones de euros hacen rentable, cumpliendo las directivas europeas, la central térmica, si no la hace la inversión Endesa, otro la puede hacer. Lo digo enlazando con lo que ha dicho usted del decreto Nadal. Ese decreto, que se rechazó por los temas de las nucleares, hay que precisar, ese decreto permitía subastar, ¿no? Señora consejera, ¿vale? Permitía subastar y si un operador podía hacer las inversiones para modernizar, la central sigue funcionando con los parámetros europeos, ni más ni menos. Es un contrasentido quitar 1.000 megavatios del sistema nacional, que ahora mismo lo está reconociendo Endesa, que necesita el respaldo para las renovables y por eso hace inversiones en las del litoral. Hombre, y resulta que nos gastamos 90 millones de euros en desmantelar Teruel y metemos en el litoral y no invertimos los 190. Luego ahora nos faltan 90 millones de euros. Ya no son 190, nos faltan 100 millones de euros. Estoy de acuerdo que hay que trabajar con el Gobierno de Castilla y León. La vía, si el decreto ley de 6 de octubre del 2018 exime del pago del impuesto a la generación eléctrica al gas, ¿por qué no lo va a eximir al carbón? ¿Por qué no lo va a eximir al carbón? ¿No somos capaces de encontrar aquí un acuerdo para exigir esa cuestión? Si voy más lejos, si el Gobierno de Aragón, con acuerdo unánime de estas Cortes, pusieron un aval de 190 millones de euros para que hiciera Opel las inversiones y fuimos a Berlín con el ministro y llamó el ministro Sebastián a su despacho a los de Opel que vinieron de Rüsselsheim, ¿no puede poner el Gobierno de Aragón algo sobre la mesa para que, si no es Endesa, sobran inversores, hombre, en el mundo, en España, que pueden hacer... Sí. Puede poner el aval de la Opel. No se consumió
y al final Magna no pudo comprar porque los americanos no querían ceder. Es que esto es para profesionales, señor Escartín. Una decisión de esta envergadura no se puede improvisar y hay que ir. Yo le decía al señor Lambán, la ministra tiene que llamar a su despacho al consejero delegado de Endesa y decir, a ver, 1, 2 y 3, ¿por qué cierras? Plantear alternativas. ¿Y por qué no le pedimos, aquí estamos hablando de los alcaldes y la zona, que ceda la instalación y el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España la subastan? ¿Por qué no se lo pedimos? ¿No les gusta eso a ustedes, señor Briz? En el sistema energético nacional cabe la generación con carbón cumpliendo los parámetros de Europa y haciendo las inversiones. No juguemos a corto plazo y a conformarnos. Nosotros no nos resignamos. Y yo iré con usted a China, no, pero si hay que ir a Roma iré. Si hay que ir a Madrid iré. Gracias, señora porque Aliaga. Conozco que se pueden intentar cuestiones para que no cierre la central. Y tampoco me conformo con las 1.500 horas. Grupo Parlamentario